Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Bien? Ok. Bueno, voy a intentar ser concreto y al punto. Debo confesar que esta semana fui muy desafiado para poner en palabras lo que Dios estaba hablando en mi corazón. Y vengo pensando en esta palabra hace un tiempo atrás, y hay una canción que me gusta mucho, que la escucho mucho, y me desafía siempre que la escucho. Así que bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Segunda de Reyes 4. Segunda de Reyes 4, y vamos a comenzar en el versículo 8. Segunda de Reyes 4, 8. Digan amén cuando tengan ahí su Biblia abierta o en sus celulares. ¿Están conmigo ahí? ¿Sí? Bien. Sí. Dice en Segunda de Reyes 4:8, dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Y acá comienza a entrar dos personajes muy importantes en esta historia, que es una mujer muy famosa, conocida como la mujer tsunamita, ¿no? Esta mujer que trajo historia en el transcurrir del pueblo de Israel y hasta el día de hoy, ¿no? Qué impresionante que una mujer con esta historia haya dejado plasmada parte de lo que ella hizo, y eso me impresionó mucho. Pensaba también en Eliseo, ¿no? ¿Quién era Eliseo? Obviamente, pues era este hombre de Dios reconocido, famoso, que venía de hacer milagros anteriormente, ¿no? Él fue el que estuvo ahí con la viuda y ya venía como con muchas victorias en su mover de ministerio. Era este hombre famoso que era reconocido por servir al Señor. Y pensaba también, cuando nosotros nos encontramos en el lugar correcto con las personas correctas. Muchas veces nosotros perdemos el tiempo pasando momentos que no son tan importantes en nuestra vida, que no tienen como una trayectoria, un peso con las personas correctas. A veces en la emoción de estar con alguien o en nuestro día a día, perdemos la esencia de estar con las personas correctas en el lugar correcto. Y esta mujer me impresiona mucho porque ella, cuando veía a este hombre, lo invitó a su casa. Dice la Biblia en otras versiones que era una mujer que tenía plata, que tenía dinero. Y me impresionó esta frase que ella dijo a su esposo, que le decía ahí en el versículo 9: estoy segura que este hombre es un hombre de Dios. ¿Qué ve la gente de ti? ¿Qué ve la gente de vos cuando estás con un círculo de personas? Quizá en tu trabajo, quizá en el ministerio, quizá en tu escuela. ¿Qué es lo que dice la gente de vos? ¿Qué es lo que estas personas ven en ti, que pueden decir: wow, realmente puedo decir que Anabela, realmente puedo decir que tal persona es una mujer o un hombre de Dios? ¿Eso dirán de nosotros? ¿Eso pensarán de nosotros? ¿Qué hacía Eliseo que esta mujer, sin ser nada, se preocupó que cada que venía a su ciudad lo invitaba y estaba pasando tiempo con él? Y cuando habla de que Eliseo era santo, hombre de Dios, pienso en este hombre genuino, transparente, enfocado, ¿no? Cuando nosotros vivimos esta relación con Dios, se nota.
Cuando nosotros estamos conectados con el Señor, se hace ver, esto resalta en lo que nosotros somos y también en lo que nosotros hacemos. Entonces yo quiero dejarte con estas preguntas. ¿Qué está viendo la gente en mí? ¿Qué está viendo? ¿Soy los que me uno con el otro y hago cosas que sé que no tengo que hacer? ¿Soy de los que me uno con el otro y cruzo límites que no tengo que cruzar? ¿Soy el otro que digo, vamos a orar, vamos a buscar al Señor? ¿Soy el que pone límites en el grupo, no? Cuando estamos quizá en nuestras casas, ¿no? Que empezamos a hablar y vieron que cuando sabes que tienes que parar, tú dices, cambiemos de conversación, no dejemos de hablar de tal. Son de esas personas que tú dices, no hablemos porque está tal persona. No sé si se han dado cuenta. ¿Cuál es tu rol en medio de la gente en la que te envuelves? Seguimos leyendo. El versículo 10 dice: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros se quede en Él. O sea que no solamente se interesó en invitarlo a comer e invitarlo a su casa, sino que le construyó un cuartito. Arriba dice otras versiones que arriba de su casa le construyó un aposento o un cuarto. Y pensaba en esta mujer detallista, ¿no? Porque hasta menciona qué cosas le iba a poner: cama, mesa, silla y una lámpara. Y yo me ponía a pensar la importancia de estas cosas tan únicas en una habitación. ¿Qué significado tiene poner estas cosas en un cuarto? Porque si no tuviese eso, quizá cuando él pasase por Sunem, por ahí hubiese sido un poco más complicado. Pero esta mujer primero hizo un cuarto. ¿Qué significa tener un cuarto? Y pensaba en dos palabras: privacidad e intimidad. No es lo mismo cuando él llegaba a la casa y se ponía a comer, quizás se quería acostar y como que donde, no sé, vieron cuando uno se saca el zapato, que a veces hay un zapato que huele feo, que ya sabes que solo en tu cuarto te lo quitas. Estas cosas íntimas, ¿no? Que sabes que por ahí en un lugar público no se hacen. Entonces pensaba que era tan estratégico este cuarto porque cuería darle privacidad e intimidad. También pensaba en una cama. ¿Qué importancia tiene la cama? ¿Cuántos cuando llegan a su casa, a su cuarto, se tiran a su cama, qué dicen? Ay, por fin, ¿no? Mi cama. ¿Qué significa la cama? Es este lugar donde buscas reposo y descanso. Puedes estar en muchas camas, pero no hay nada como la tuya, ¿no? Esa que ya tiene el huequito tuyo ahí en el colchón, esa almohada que ya sabes que ya está, no sé, usada por ti, ¿no? Con tus olores, es tuyo, ¿no? Es como que te sientes como que estás ahí. Algunas ya tienen la ruedita de esas de baba que ya no se le quita. Entonces estás ahí, es tu almohada, ¿o no? ¿No? María, en tu casa hay de esas, yo sé que sí. Entonces, de alas, por eso, seguramente. Entonces, pensaba en eso, ¿no? También pensaba en una mesa y una silla, que significa el alimento, ¿no? En ese lugar donde te sientas, yo me imagino que ahí los criados le llevaban la comida a este hombre cada que iba, él se sentaba, ahí él era alimentado, fortalecido y nutrido con este significado. Y también le daba una lámpara. La lámpara significa la luz que le da dirección. Y me ponía a pensar qué importante es crear un lugar donde yo desarrolle estas cualidades en mi vida. La privacidad, la intimidad, el reposo, el descanso, el alimento, el ser fortalecido, tener luz y dirección. Cuando yo pensaba en este aposento, en este lugar que la tsunamita le hizo a Eliseo, pensaba que era el lugar que ella había preparado y que son los ingredientes que nosotros necesitamos para tener una relación con Dios. Yo me puse a pensar y dije, qué hermoso poder hacer esta
este paralelismo, ¿no?, entre lo que significa y entre lo que era el lugar del aposento. Son las cosas que necesitamos para estar en la presencia de Dios. Así que bueno, en el versículo 11 seguimos leyendo. Dice que aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y ahí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino a ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, aquí tú has estado, solicita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo: el año que viene, por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. La mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y pensaba en estas cosas, cómo Eliseo buscaba ser agradecido por recibirle cada que la visitaba. No solo esperó a que le sirviera, sino que también fue diligente. Nosotros como misioneros, nosotros como personas que vamos en el ir, hay una responsabilidad que también tenemos a la hora de estar con la gente. Uno, con la gente que nos apoya, que algunos de ellos dan de su dinero, dan del fruto de su trabajo para que nosotros trabajemos, para que nosotros nos desarrollemos, para que nosotros quizá vayamos a esos lugares que la gente no puede ir, que anhela en su corazón, ¿no? Decir: yo estoy feliz de que tú vayas a Brasil, yo estoy feliz de que tú vayas a tal país, yo estoy feliz que trabajes con los niños, que estés en la cocina, que impactes a través de lo que haces. Pero hay una responsabilidad donde nosotros no solamente nos tenemos que quedar con el hecho de que la gente nos tiene que dar. No, Eliseo tuvo esta actitud de ser agradecido con esta mujer, de decirle: bueno, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer yo para que tú seas bendecida a través de lo que yo hago, a través de lo que yo soy, a través de cómo Dios me usa? Así que cuando tú estés con la gente que te envía ofrenda, cuando tú estés con la gente que te manda una palabra, que está orando por ti, mira y sé inteligente, sé sabio, de qué manera nosotros podemos ser agradecidos con lo que nosotros somos. ¿Por qué? Porque con esa diligencia, con esa sabiduría, con esa obediencia, el Señor hace milagros enormes. Y la sunamita dio todo sin esperar nada, porque ella, aún teniendo su necesidad, quizá el anhelo de ser mamá, ella no lo dijo. Ella dijo: yo estoy bien, yo quiero que tú estés bien, así que tranquilo. Y me encantó la actitud de Giezi, porque él era un siervo, y un siervo como que no tenía la oportunidad o no tenía el permiso de meterse en estas conversaciones. Y me gustó esta parte que dijo: el marido es como ya viejo, como que yo me lo imaginé así como medio chusma, ¿no? Como así un poquito como, yo creo que no tiene hijos y es un poquito viejo el señor. Como que él tomó el riesgo. Se me venía esto mucho de cuántas veces nosotros nos privamos de cosas porque sabemos que no podemos hacer cierta cosa o no tenemos, a veces decimos, no, el nivel, o es que yo no soy nadie, es que yo no lidero, o es que yo no estoy en esto. Pero él tomó el riesgo. Y por lo que él dijo, se soltó la historia que hasta el día de hoy, miles y miles años después, seguimos hablando de esto. Entonces, cuando Dios te hable, cuando veas que hay algo del Señor, que tengas que correr el riesgo, hazlo. Porque hay algo en lo eterno que se va a desatar. Hay algo que
nosotros quizá ahora no vemos, pero que en un futuro se va a liberar algo sorprendente. Entonces, cuando Dios quiere hacer su voluntad, de cualquier manera y a cualquier persona, no importa qué rol tengas o qué función tengas, los criados no tenían ningún derecho a dar su punto de vista. Pero Dios rompe estructuras para hacer posible lo imposible. ¿Amén? 3 amenes. Bueno, está bien, vamos ahí. Versículo 18. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza! ¡Mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévenlo a su madre. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en su rodilla hasta el mediodía y murió. Ahora imagínate lo que pasaba por esta mujer al momento de que en ese tiempo su hijo muere. Su hijo muere. ¿Cómo se sentía esta mujer que después de tanto, después de haber visto el milagro, después de haber atendido a este hombre, después de haber visto que lo que él le dijo se cumplió, ahora no existía más? ¿Qué pasaba en ella emocionalmente? ¿Qué pasaba en ella en sus pensamientos? Porque no era fácil lo que estaba pasando. No era cualquier cosa. Muchos de nosotros, cuando estamos viviendo las promesas de Dios en nuestra vida, no tenemos tanto problema o tanta queja, ¿no? Cuando te llegan los $2,000 para el viaje misionero, pues ya te quedas tranquilo y hasta estás feliz y dices gloria a Dios y está. Pero cuando no llega y la fecha y que el estudiante ya tiene y que el otro sí, que acá y tú estás ahí como, ay Señor, ¿no? Como que empiezas a mirar hacia arriba y decir, ay Señor, por favor, ayúdame, ¿no? ¿Cuántos de nosotros en medio de los problemas o en medio de la vulnerabilidad buscamos a Dios? A veces necesitamos como estos momentos para poder entender en dónde estamos ubicados. Cuando Dios nos saca de nuestra zona de confort, cuando Dios nos saca de nuestra zona segura, ahí es cuando realmente decimos, Señor, ayúdame, Señor, ¿cómo hago? Señor, ¿a dónde voy? Señor, ¿por dónde empiezo? Pero muchas de las cosas comienzan cuando tenemos desafíos en nuestra vida. Cuando Dios nos quiere enseñar mucho más de lo que ya tenemos. Mucho más de nuestra zona de confort. Cuando Dios nos empieza a empujar para conquistar nuevas tierras, cuando Dios nos empieza a empujar para conquistar nuevos terrenos, nuevas conquistas, ahí es donde uno empieza a decir, Señor, ¿cómo hago? Y muchos de nosotros, cuando estamos en este proceso que sale de nuestro control, tenemos 2 maneras de resolverlo, 2 maneras de verlo. Primero es a través de la razón. Cuando vemos que están las cosas ya muertas, cuando las cosas ya no se dan, cuando las cosas están muy trabadas, cuando ya no tenemos esperanza, algunos de nosotros lo pasamos por la razón y vienen pensamientos donde nosotros comenzamos a sacar conclusiones que después lo llevamos a tomar una decisión. Por ejemplo, no hay más opción. Listo, se acabó. Y nos cerramos en eso, no hay más opción, ¿no? Otra frase que viene, todo ya está dicho, como ya me dijeron que no y no se puede. O ya está imposible, esto no lo vamos a lograr. Otras personas decimos, mira mi condición actual, mira cómo estoy, mira la plata que tengo, mira los poco que tengo, mira lo que me falta. Y lo pasamos por la razón, no soy capaz, no lo puedo hacer. Y sobre eso tomamos una decisión. Algunos de nosotros nos vamos a la emoción. Todo esto me pasa a mí, solo a mí, ¿no? Y nos sentimos culpables porque todos tienen menos yo, porque siempre me pasa a mí. Es demasiado todo y no lo voy a soportar. Estoy cansado de intentarlo. Tengo temor a tomar el desafío, ¿no? Y lo pasamos por la emoción.
lo pasamos por cómo yo me siento. Pero, ¿cuál fue la actitud de esta mujer al ver a su hijo muerto? ¿Cuál fue la actitud? ¿Qué pasaba en su corazón que la llevó a tomar ni la razón ni la emoción? Sigamos en el versículo 21. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Y ahí me puse a pensar, ¿por qué esta mujer, teniendo su mega casa, porque dice que era una mujer muy poderosa, lo subió en el aposento de Eliseo? Teniendo la casa ahí, teniendo los criados ahí, lo que hizo fue que lo agarró y lo subió al aposento y lo puso en la cama que había hecho para Eliseo. ¿Por qué no en su casa? ¿Por qué no en su lugar seguro? ¿Por qué no en su lugar donde ella tenía el control? Imagínate este proceso de subir a su hijo muerto y ponerlo en el aposento. ¿Qué estaba pasando en el corazón de esta mujer? En los pensamientos de esta mujer. Estaba destrozada. Su hijo había muerto. ¿Qué ocurría en su vida para poder llevar a este punto de agarrarlo y de ponerlo en el aposento? Yo creo que la mujer tsunamita había tomado la mejor decisión de su vida. ¿Qué había acontecido en ese momento? Había traído la presencia de Dios a su casa. Cuando Dios nos pide hacer algo que nos lleva a dar de nuestra vida para su reino, esto traerá eternidad en mí y a otros. Eso es una ley espiritual. Si Dios te está hablando de dar algo que sale de ti, tenemos que obedecer. Cuando Dios te está hablando de conquistar nuevos terrenos, cuando Dios te está hablando de dar pasos de fe, cuando Dios te está impulsando en nuevas plataformas y sabes que viene de su corazón, nuestra responsabilidad como sus hijos es caminar en eso que Él nos está diciendo. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra mente finita no vamos a lograr ver todo lo que en el corazón de Dios sí existe. Y la mujer tsunamita había tomado esta decisión radical de creerle a Dios en medio de todas las cosas que él y ella y su familia y todo estaban viviendo. Llamando luego a su marido, versículo 22, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y a una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? ¿No es luna nueva, ni día de reposo? Y ella respondió: paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te dijere. Partió pues y vino el varón de Dios al campo, al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios lo vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la tsunamita. Ahora pensemos en esta parte. El proceso para que la mujer tsunamita se encontrara con Eliseo no fue corto. Lo que ella estaba haciendo era ir a buscar a este hombre para decirle: ¿qué tengo que hacer? Necesito ayuda porque mi hijo ha muerto. Pero en medio de ese proceso, en lo que se preparó para arreglar todo en la casa, hasta encontrarse con Eliseo en el monte Carmelo, ahí yo me puse a investigar un poquito. En esa distancia de Sunem al monte Carmelo son aproximadamente 40 kilómetros. O sea, unos media hora en auto, más o menos, 20 minutos en auto. ¿Cuántos serán 40 minutos? Más o menos, ¿no? Pero en burro, ¿alguien sabe la medida en tiempo? ¿Cuánto se hace en burro? Se dice aproximadamente que tardó entre 8 horas para ir y 8 horas para regresar. Eso lo dice el internet. Eso fue lo que yo, en medio de todas las conclusiones, fue la velocidad que me dieron. Pero yo me ponía a pensar, ¿cómo sería estar a lo menos 1 hora
pensando que tu hijo está muerto. ¿Qué pasa en una persona cuando alguien muere? Y esta mujer había tomado el valor de hacer una locura con el Señor, porque no había esperanza de nada. No había esperanza de nada. Y ella se agarró al burro, se subió en ella y dijo, no me distraiga a nadie porque voy a ver qué pasa con el Señor. ¿Ella conocía las respuestas? Yo creo que no, Ella no sabía lo que iba a pasar. Ella estaba completamente fuera de su zona de seguridad, completamente en un estado vulnerable. E imagínate este proceso de encontrarse 8 horas en burro, encima, imagínate ahí, tiqui, 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 tiqui. Y uno de los enemigos que tenemos actualmente en nuestra vida es el apuro. El apuro. Queremos que todo ocurra ahora. Y no podemos esperar. Ninguno de nosotros está dispuesto a esperar. Y ese es el problema grande que tenemos. ¿Por qué? Porque los procesos de Dios no son nuestros procesos. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. El Señor tiene un cuadro más grande que yo en mi apuro quiero pintarlo rápido. Uno de mis hijos ahí está aprendiendo a hacer la O, la A, la I. Y las primeras O son hermosas, así redondita. Y la otra es un... Listo, terminé. No, tranquilo. Vamos otra vez. ¿Qué tenemos que hacer? Y bueno, hay que borrar y hay que volverlo a hacer. El apuro. Queremos que todo surja, que todo surja, que todo se dé. Pero en los planes de Dios no. Y esta mujer, yo creo que algo que le reconozco es esta paciencia con el Señor. Porque en medio de un diagnóstico, en medio de una realidad, ella aún así eligió ir mucho más allá. Dios anhela que en los momentos donde nuestra perspectiva dice no hay nada más por hacer, podamos ir a su presencia. Los 80 kilómetros quizá de tu vida en este tiempo pueden ser los más desafiantes de tu vida, como los 80 kilómetros de la tsunamita para ir a buscar a la presencia de Dios. Quizá Dios te tiene en esos 80 kilómetros en este tiempo. Quizá Dios te tiene ahora arriba de un burro esperando buscar la promesa. La pregunta es, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a caminar a ese momento, a encontrarte con la presencia de Dios? ¿Por qué? Porque en esos 80 kilómetros, en ese transitar de llegar a buscar a Eliseo, la mujer se pudo haber rendido. La mujer se pudo haber enojado. La mujer se pudo haber frustrado y decir, Dios es injusto, Dios es esto, Dios es lo otro, todos son unos mentirosos. Eliseo me usó para burlarse de mí. Y muchas veces nosotros tenemos estos mismos pensamientos con el Señor. Encima somos apurados y encima para sacarnos un poco de todo lo que pasa, le hacemos culpable a Él. ¿Qué pasa en estos 80 kilómetros que estás arriba del burro buscando las promesas de Dios? ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu proceso con el Señor? ¿Estás creyéndole a Él, aún sabiendo que puede pasar cualquier cosa? ¿Qué pasaba con ella en ese camino? Cuando estamos en ese camino donde ponemos en juego quiénes somos en el Señor, la tsunamita estaba llena de convicción. No negoció la manera de cómo veía a Dios y de su poder en medio de su casa. ¿Cuánto de lo que eres, cuánto de lo que hay en tu vida está lleno de convicción y no te moviliza? Porque sabes que estás buscando la promesa de Dios y porque sabes que su poder está en medio de tu casa. ¿Es así como vivimos? ¿Es real lo que hay en nuestro corazón?
Cuando yo estaba escribiendo esto, yo dije, ay, me parece que ese no soy yo. Y yo no quería decir, no quería ni escribirlo siquiera. Porque en medio de todo lo que Dios nos está hablando como familia, yo creo que este es el tiempo donde más miedo he tenido en mi vida. Donde más he renegado de tantos años, donde más he puesto todo ahí y me pasa todo. Me enojo, me frustro, me pongo triste, no quiero saber nada, después me levanto y digo, sí, vamos, después digo, no vamos, después me pasa todo me pasa. Versículo 29. Entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve si alguno te encontrase, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas. Pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Yo me imagino Giezi que era así bien saludador, se ponía a tomar mate en cada esquina, bien relajado, ¿no? Como que a veces no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Y Eliseo le tuvo que decir, mira, vete derechito y quédate ahí, no hagas otra cosa, porque si no yo me lo imagino ahí, se ponía a cenar, se comía un chori, una cosa así de, no, dale, vamos, que esto pasa, ¿no? Y también como veo la oportunidad de que Eliseo confiaba en su criado. Muchas veces nosotros tenemos este temor de dejar que otros hagan las cosas. Porque no las hacen como yo, porque no pueden, porque si no estoy yo. ¿Qué cosas tienes que empezar a soltar para que el otro crezca y para que tú empieces a seguir haciendo lo que Dios te está hablando? Hay cosas en tu vida que tienes que soltar para que el milagro surja. Porque a veces retengo esto, lo retengo, pero cuando lo libero me doy cuenta que me puedo mover. Me doy cuenta que puedo ir más allá. Pero nuestra zona segura muchas veces es lo primero que tenemos que soltar. Nuestra zona de confort, lo que ya sabemos que nos sale bien, eso es lo primero que hay que liberar. ¿Por qué? Porque cuando voy y me doy cuenta que tengo que ir para allá, no sé cómo hacer. ¿Y a quién voy? Como le dijo la tsunamita, yo te juro que no te voy a soltar. Yo te prometo que voy a estar ahí, pase lo que pase. Y esto era lo que le estaba diciendo la tsunamita a Eliseo y a toda la situación. No importa el resultado. No importa cómo me vaya a encontrar. No importa si surge o no surge. No importa si resucita o no resucita. Yo no te voy a dejar. ¿Tenemos esto en nuestro corazón? ¿O qué hacemos? Nos escondemos, renegamos. No sabemos qué hacer, dudamos. Y nos pasa de todo y decir, no aguanto más. ¿Qué hacemos? Vas a escapar, vas a huir. ¿Y qué va a hacer? Lo más fácil es regresar a las cosas que sabes que tienes el control. Y muchas veces controlamos cosas que hieren el corazón de Dios. Porque ahí me siento seguro, porque ahí sé dónde estar, porque ahí sé qué hacer. ¿Qué cosas en tu vida tienes que decirle al Señor? No importa el resultado, yo te voy a seguir. Lo que Dios hace va de la mano con la convicción de lo que hay en mi corazón. En la tsunamita pasó por su peor y su mejor transición de la vida. Ahí se encontraba lo más duro de su corazón, pero al mismo tiempo se encontraba lo mejor de su corazón. ¿Por qué? Porque había una convicción que no la movilizaba, pero al mismo tiempo estaba lo que más amaba muerto. ¿Cómo hacía? ¿Cómo lidiar con tanto dolor y al mismo tiempo tener la convicción de que Dios iba a obrar en medio de todo? Ahora, después dice el versículo, ¿dónde me quedé? 32. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, porque en el 31, él entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta.
¿Cuánto tiempo más pasó para volverse a encontrar con Eliseo? No solamente ocurrió una vez, sino que fueron 2 veces, porque el criado se tuvo que regresar otra vez a decirle, y no funcionó. Más tiempo, más proceso, más espera, más incertidumbre, más desafío. Imagínate que le digas a esta mujer y no funcionó, no despertó. Cuando en su corazón dijo, quizá esto es lo que estaba esperando para que surgiese el milagro. Y llega el criado y le dice, no funcionó. Y ella seguía adelante. Versículo 32. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y a otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Eliseo con el niño. La presencia de Dios con las cosas que están muertas, con las cosas que ya no tienen vida, con las cosas que se han secado. Tu corazón con estas cosas que se han muerto, con estas cosas que están dolidas, con estas cosas que no tienen más esperanza, contra la presencia de Dios en el mismo aposento. ¿Cómo es ese encuentro? ¿Quién va a ganar? ¿Lo muerto? ¿Qué va a tener victoria en tu vida? ¿Lo que ya está, lo que ya no hay esperanza? ¿O la presencia de Dios? Boca con boca. Dice que Eliseo se puso encima del niño. Esperemos que no haya sido gordito, porque pobrecito del niño, imagínate ahí. Boca con boca. ¿Qué estaba tratando de hacer Eliseo? 1, la boca con la boca es el sentido de la verdad. Esto de soltar verdad. Ojos con ojos es el sentido de la mirada, el sentido del vínculo, el sentido de decirle yo estoy aquí, y mano con mano es el sentido de la afectividad. Todas estas cualidades representan el corazón paternal de Dios. Qué hermoso que lo que está seco, que lo que está muerto, que lo que no tiene esperanza, se encuentre con el corazón paternal de Dios en tu vida. Y ahí que surge la vida, surge la esperanza. Y Eliseo no se rindió porque dice que se acostó ahí, yo creo que me imagino, digo, bueno, en el nombre de Jesús, amén, y el niño seguía muerto. Entonces, ¿qué hizo? Se bajó, se paseó, no sé cómo, no sé qué haría en ese tiempo, y después volvió a subir y volvió a hacerlo. Y ahí el niño estornudó 7 veces. Cuando Dios nos resucita, lo hace a través de su amor, de sus cualidades de Padre, desde lo que Él anhela en lo más profundo de su corazón para que nosotros estemos bien. Pero muchas veces nosotros hemos elegido vivir con las cosas muertas de nuestro corazón. Hemos creído que ya no hay esperanza. Hemos creído que ya no hay más opción. Hemos elegido dejarlas muertas en nuestro corazón. Pero Dios no piensa así. Pero Dios anhela que las cosas que vienen de su corazón resuciten. ¿Qué tenemos que hacer en nosotros? Un aposento santo. Debemos que hacer de nuestra vida un aposento santo, donde lo seco tiene que reverdecer, donde lo que se cayó se levanta, donde las familias son restauradas y donde los milagros surgen extraordinariamente.
Amén. 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 Cuando la presencia de Dios entra en nuestros aposentos, los milagros surgen. Ahora, lo que tenemos que hacer es llevar las cosas que están muertas al aposento. ¿Qué cosas están muertas en tu corazón? ¿Qué cosas traen muerte a tu vida? ¿El pecado? ¿La pornografía? ¿La masturbación? ¿Los pensamientos que no vienen de Él? ¿Qué cosas hay en tu vida que te llevan a la muerte? ¿La incredulidad? ¿Dudas de quién es Dios? ¿La comparación? ¿El rechazo? Estas cosas que de a poco toman tu vida y van secándote y terminas diciendo, ay, me duele la cabeza, como este niño, me duele la cabeza, y al momento, ¡boom!, estás muerto. Estás muerto. Y yo te pregunto, ¿queremos vivir así? Muchas veces sí. Porque pensamos que lo muerto no tiene esperanza. Se llevó lo muerto al aposento. ¿Y sabes qué pasó? Allí lo resucitó. Cuando llevamos lo muerto al aposento, cosas extraordinarias y sobrenaturales pasan en el aposento. Versículo 36. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita, y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies, se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Cuando resucita lo que está muerto en nuestra vida, nuestro corazón tiene que llevar adoración. Y hoy Joana nos dijo el significado de la adoración. Cuando estemos en nuestra casa, cuando estemos en nuestra pieza, cuando estemos con los amigos, cuando estemos con nuestra esposa, con nuestros hijos, seamos transparentes, llevemos adoración, inclinemos nuestros pies delante del Señor. Seamos agradecidos.